Testimonio impactante del infierno. Imagina cerrar los ojos por última vez en esta tierra y abrirlos en un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde los gritos no tienen eco y donde el tiempo ya no existe. Un lugar tan real, tan brutal, tan despiadado, que cada segundo es una eternidad. Este no es un cuento, no es una fábula, no es un invento religioso para asustar. Es el infierno, un destino que millones eligen sin darse cuenta, cada vez que rechazan la voz de Dios. Hoy vas a escuchar el testimonio más detallado y maquiavélico sobre ese lugar. Un relato que desnudará tu alma, te hará sentir el peso de tus decisiones y te mostrará lo que ocurre cuando la eternidad comienza sin Cristo. Pero escucha bien, este no es solo un mensaje para temblar de miedo. Es una advertencia para despertar tu conciencia y recordarte que aún hay esperanza. No apagues este video. No cierres tu corazón, porque mientras respires, aún tienes la oportunidad de cambiar tu destino eterno. Hoy Dios te habla. No dejes para mañana lo que puedes decidir ahora. Al final de este testimonio tendrás la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y sellar tu nombre en el libro de la vida. Nunca imaginé que la muerte llegaría de forma tan repentina. Un instante estaba respirando, y al siguiente, mi corazón se detuvo. Sentí como si un abismo se abriera bajo mis pies, y mi alma fue arrancada de mi cuerpo. Ya no estaba en la habitación donde había caído. Estaba en un vacío oscuro, un túnel interminable donde el frío y el calor se mezclaban de manera inexplicable. Escuchaba gritos lejanos, como si millones de voces clamaran al mismo tiempo, y el eco de sus lamentos atravesaba mi ser. Quise hablar, pero no tenía voz. Quise correr, pero no había suelo. Solo una fuerza invisible me arrastraba hacia abajo, hacia un lugar que intuía era el infierno. Mis pensamientos se aceleraban. No puede ser, esto no puede estar pasándome. Siempre pensé que habría más tiempo, más oportunidades. Pero el tiempo ya no existía. El descenso apenas comenzaba. Y lo que vi al final de ese túnel me heló el alma. Al salir del túnel, una planicie ennegrecida se extendía bajo un cielo sin estrellas. El aire olía a hierro quemado y traía consigo un murmullo que no era viento, sino lamentos. Frente a mí se alzaban puertas colosales, hierro retorcido, espinas soldadas, y en el centro, una mirilla que parecía un ojo vivo. Cada vez que respiraba, ese ojo se contraía, como si juzgara mi aliento. Sobre el arco, unas palabras ardían sin consumirse. Rechazaste la voz de la conciencia. Ahora escucharás la verdad sin filtros. Mis rodillas temblaron. Sentí que aquello no era un lugar, sino un veredicto. A los lados, figuras encorvadas, custodios con rostros humanos apenas sugeridos, piel como carbón agrietado y sonrisas demasiado amables para no ser maquiavélicas. Uno se acercó con paso silencioso. Su sombra se movía primero. El cuerpo la seguía después, como si caminara en tiempo invertido. Bienvenidos, dijo. Aquí nadie miente, solo revelamos lo que escondiste de ti mismo. Quise retroceder, pero mis pies se clavaron. El custodio inclinó la cabeza, con una cortesía venenosa. Tranquilo, no te destruiremos, todavía. Primero recordarás. Entonces las puertas gimieron. No se abrieron hacia adentro, sino hacia mí, como si el infierno saliera a recibirme. En el metal aparecieron imágenes, discusiones que minimicé, promesas que rompí, oraciones que postergué. Cada escena me miraba con reproche, más real que cuando ocurrió. Aquí, susurró el custodio, señalando con un dedo afilado, el tiempo no sana. Expone. Cada decisión fue un hilo. Tú tejiste tu propio telar. Nosotros solo tiramos de él. Las puertas detuvieron su avance a un palmo de mi rostro. El ojo de la mirilla parpadeó y, en ese latido, escuché mi nombre pronunciado desde dentro, con la misma voz que tantas veces ignoré en vida. Y cuando respondí a esa voz, algo detrás de las puertas comenzó a moverse, preparando mi primer recuerdo en el fuego. Las puertas se abrieron con un rugido metálico,
como si 1000 cadenas fueran arrastradas al mismo tiempo. Una ráfaga ardiente me golpeó el rostro. No era viento, era aliento, como si la tierra exhalara su condena. Adentro se extendía un valle interminable, iluminado no por el sol, sino por ríos de lava líquida que recorrían el suelo como serpientes vivas. De cada grieta surgían columnas de humo espeso, y dentro de ese humo se distinguían rostros distorsionados, almas que parecían querer salir, pero que eran absorbidas nuevamente hacia abajo. Mis oídos fueron invadidos por un sonido insoportable, gritos, gemidos, maldiciones, súplicas. Eran voces humanas, miles, millones, todas mezcladas en un coro de desesperación eterna. El custodio me señaló con un gesto lento, casi teatral. Mira bien, aquí no hay inocentes. Cada voz es un eco de elecciones, y pronto escucharás el eco del tuyo. A lo lejos vi torres retorcidas de hierro ardiente. En sus ventanas, figuras humanas golpeaban los barrotes con manos calcinadas, pero cada golpe las derretía más, como cera bajo fuego. Ninguna puerta se abría. Un hombre me vio desde una de esas torres. Su mirada me atravesó con una mezcla de furia y súplica. Gritó mi nombre, no porque me conociera, sino porque el dolor allí te obliga a usar cualquier voz como cadena para que otros caigan contigo. Un escalofrío recorrió mi ser. Sentí que ese lugar no solo castigaba, revelaba. Cada piedra, cada grito, cada sombra tenía un propósito: hacerte entender demasiado tarde lo que rechazaste. El custodio sonrió. Aún no sabes nada. Lo que viste son las orillas, pero el río verdadero te espera. Y fue entonces cuando escuché un estruendo bajo mis pies. El suelo se quebraba, y algo comenzó a emerger de las profundidades. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar como un tambor de guerra. Las grietas se abrieron y una luz roja, hiriente como 1000 soles, se filtraba desde abajo. Un estruendo retumbó en todo el valle, y de pronto, un rugido salió de las entrañas de la tierra. Un rugido que no era de bestia, sino de miles de gargantas gritando al unísono. De entre las llamas emergió una criatura colosal. No tenía forma definida. Su cuerpo era una amalgama de huesos fundidos, alas desgarradas y rostros humanos que sobresalían de su piel, cada uno gimiendo con terror eterno. Sus ojos eran pozos vacíos de fuego, y su boca, un abismo que devoraba incluso el humo. El aire se volvió espeso, casi sólido. Cada respiración era como tragar fuego líquido. El monstruo apoyó sus garras sobre la tierra y con cada toque, el suelo se licuaba en lava ardiente. El custodio, con una reverencia perversa, lo presentó. Este es uno de los guardianes del abismo. Su tarea no es castigarte, sino recordarte. Porque el infierno no olvida, y lo que nunca quisiste enfrentar en vida, aquí toma forma. Entonces vi cómo la criatura cambiaba. Los rostros en su piel se transforman en escenas de mi pasado. Vi momentos de mentira, de orgullo, de desprecio hacia Dios. Cada pecado que había justificado con excusas aparecía ahora vivo, gritando desde la carne del monstruo. Quise cerrar los ojos, pero aquí no había párpados para el alma. Estaba obligado a mirar, y cada recuerdo dolía más que las llamas mismas. El monstruo rugió de nuevo, y al hacerlo, su aliento formó cadenas de fuego que comenzaron a extenderse hacia mí, arrastrándome como serpientes hambrientas. Y cuando esas cadenas se acercaron a mis manos, descubrí que no eran nuevas. Eran las mismas cadenas invisibles que yo mismo había forjado en vida. Las cadenas de fuego se enrollaron en mis muñecas con una violencia indescriptible. No era solo el ardor de las brasas, era el peso de cada decisión equivocada. Cada eslabón llevaba grabado un recuerdo, una mentira dicha con ligereza, una oportunidad de perdonar que rechacé, una oración que postergué por orgullo. El dolor era doble, físico y espiritual. Al tocarme, las cadenas parecían susurrar: nosotros siempre fuimos tuyas. Tú nos forjaste con tus actos. Ahora solo venimos a reclamar lo que es nuestro. Intenté luchar, pero cada movimiento hacía que las llamas se avivaran.
entrando en mi ser como cuchillos ardientes. Sentía que no solo ataban mi cuerpo, ataban mi conciencia. El monstruo se inclinó, su rostro deformado se acercó al mío, y una de las bocas en su piel habló con mi propia voz. ¿Recuerdas cuando pensaste que nada pasaría? Aquí no hay olvido. Aquí todo tiene eco. Las cadenas me arrastraron hacia adelante. Mis pies se hundían en un suelo blando, como carne hirviendo. Cada paso era un grito nuevo. A lo lejos vi levantarse un trono ennegrecido, tallado en roca volcánica, rodeado por figuras encapuchadas que sostenían libros abiertos. Esos libros no eran de papel, sino de piel y sangre, y cada página se movía como si respirara. El custodio extendió su mano, señalándome hacia ese trono. Ha llegado tu juicio. Aquí no decidirán tu destino. Solo te mostrarán lo que tú mismo elegiste. Las cadenas tiraron con fuerza y sentí que no podía resistirme. Cada arrastre me acercaba a esa corte macabra. El murmullo de las figuras crecía como un cántico oscuro. Recuerda, recuerda, recuerda. Y cuando llegué ante el trono, una de esas figuras levantó el libro y en la primera página aparecía escrito mi nombre con letras de fuego. El silencio cayó de golpe, como si todo el infierno contuviera la respiración. La figura encapuchada alzó el libro de carne y fuego frente a mí. Sus manos eran huesos envueltos en piel chamuscada, y cada dedo terminaba en garras negras. El libro se abrió solo, y las páginas comenzaron a pasar con violencia, como si una tormenta invisible las agitara. Cada hoja mostraba una escena, no inventada, no distorsionada, sino exactamente como ocurrió. Allí estaba yo, niño, ignorando esa voz interna que me llamaba a orar. Allí estaba yo, adolescente, rechazando consejos que podrían haber cambiado mi camino. Allí estaba yo, adulto, justificando pecados con excusas, pensando que Dios era demasiado amoroso para juzgar. Cada escena se proyectaba frente a mí, no solo para ser vista, sino sentida. El dolor de cada decisión equivocada me golpeaba de nuevo, pero esta vez multiplicado. Era como si mi conciencia gritara desde cada página. El custodio me susurró al oído. Aquí no hay abogados, ni mentiras que escondan la verdad. Aquí solo hablas tú mismo, a través de lo que hiciste. Las figuras encapuchadas comenzaron a repetir en coro, con voces profundas, como si salieran desde cavernas infinitas. El alma no se juzga, se refleja. El alma no se condena, se reconoce. Sentí que quería gritar, pero mi garganta estaba sellada por el peso de mis propios recuerdos. Entonces, en medio de aquellas páginas ardientes, apareció una escena que me desgarró más que todas las demás. Yo, sentado en la soledad de mi cuarto, escuchando la voz de Dios en mi corazón, llamándome una y otra vez. Y yo, apagando esa voz con distracciones, risas, placeres y promesas vacías de mañana lo haré. Las figuras se inclinaron al unísono y señalaron esa página. Esta fue tu última oportunidad y la desechaste. Y mientras esa página ardía con mi indiferencia, escuché un sonido detrás del trono. Algo se estaba abriendo, como una compuerta hacia un lugar aún más profundo del abismo. Un crujido estremecedor retumbó detrás del trono. Era como si la roca misma gimiera, partiéndose en dos. De pronto, una compuerta gigantesca se abrió, revelando un abismo que descendía aún más abajo. No había fuego visible allí, sino una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz de los ríos de lava cercanos. De aquel abismo surgía un viento helado, imposible en un lugar de fuego. Ese aire me atravesó hasta los huesos, y en él se escuchaban susurros. No eran gritos de dolor, eran voces calculadoras, llenas de odio, como si planeasen tormentos con precisión maquiavélica. El custodio sonrió con deleite y me dijo: lo que viste hasta ahora eran apenas las orillas. Aquí están los que no solo rechazaron, sino que se burlaron. Los que no solo pecaron, sino que guiaron a otros a caer. Aquí se cocina el dolor como un arte, y cada lágrima es usada como instrumento.
Sentí que las cadenas en mis muñecas tiraban con fuerza hacia esa compuerta. Mi cuerpo temblaba. Sabía que allí dentro no había retorno. Las figuras encapuchadas levantaron el libro, y de sus páginas ardientes cayó una gota de fuego que fue absorbida por la oscuridad del abismo, como si lo alimentara. De inmediato, algo dentro del agujero rugió, pero no era un rugido animal. Era una carcajada, larga, burlona, que parecía burlarse de mi debilidad. Esa risa era tan fría que me hizo sentir más desnudo que nunca. El custodio me empujó levemente con un dedo, y mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia el borde. Baja, dijo. Ahí conocerás la verdadera definición de la palabra desesperación. Vi siluetas moverse en la oscuridad, brazos, garras, sombras con ojos brillantes que esperaban ansiosas. Y entonces la tierra bajo mis pies se desmoronó, y caí en picada hacia ese segundo nivel, donde el silencio no era ausencia de sonido, sino el preludio de tormentos que aún no podía imaginar. Caía sin fin. No era un simple descenso, era como si cada metro hacia abajo arrancara algo de mí. La oscuridad era tan absoluta que no veía mis manos, pero sentía ojos observándome desde cada rincón invisible. De pronto, choqué contra un suelo áspero. No era piedra, era como un tapiz de espinas metálicas que se incrustaban en mi piel espiritual, desgarrando con precisión quirúrgica. El dolor era insoportable, pero lo más aterrador era que las heridas no cerraban jamás. El sufrimiento era continuo, eterno. Al levantar la vista, vi aquel nuevo escenario, un desierto sin horizonte, cubierto de polvo gris que olía a carne quemada. No había fuego aquí. El tormento era otro, un frío sepulcral que se pegaba a los huesos y una soledad opresiva que multiplicaba el miedo. Cientos de almas vagaban por ese desierto, encorvadas, con cadenas que no colgaban de sus manos, sino de sus lenguas. Cada palabra vana, cada burla, cada mentira dichas en vida, ahora eran hierros incandescentes que les atravesaban la boca. El polvo gris comenzó a girar formando un remolino. De entre la arena surgió una silueta humana, temblorosa, que poco a poco fue tomando forma. Cuando sus rasgos se definieron, un escalofrío recorrió mi ser. Era alguien que conocí en vida. Su rostro estaba desfigurado por el tormento, pero sus ojos eran los mismos. Me miraron con un dolor que traspasó mis entrañas. Era aquella persona a la que un día desprecié con mis palabras, la que se marchó llorando después de que yo, con sarcasmo y orgullo, la humillara frente a otros. Su boca estaba atravesada por un hierro ardiente, como un freno de caballo, y cada vez que intentaba hablar, el metal brillaba más, desgarrando sus labios. Aún así, su voz se abrió paso entre gemidos. ¿Recuerdas? Dijo con un tono que mezclaba acusación y lamento. Tus palabras me hundieron, me alejaron. Nunca pediste perdón. Intenté responder, pero mi garganta estaba sellada por miedo. La figura extendió su mano hacia mí, no para golpearme, sino para señalarme. Al hacerlo, el cielo gris se abrió como una herida, y miles de voces cayeron desde arriba, repitiendo mis frases crueles una y otra vez, como un eco eterno. No sirves para nada. Jamás cambiarás. ¿De qué te sirve orar? Cada palabra regresaba a mí con el filo de una espada. El custodio, a mi lado, sonrió satisfecho. En este lugar, tus palabras son tu verdugo, y los que hirieron por ellas son tus testigos. La figura frente a mí comenzó a hundirse nuevamente en la arena, pero antes de desaparecer, sus ojos me miraron fijamente, como si quisieran clavar esa escena en mi memoria para siempre. El suelo tembló otra vez. Bajo mis pies se abrió una grieta, y una luz rojiza comenzó a escapar desde las profundidades. El custodio levantó su mano señalando hacia abajo. Este fue solo el primer espejo, pero hay otros más profundos, donde tus acciones se convierten en tormentos más tangibles. Y sin poder resistirme, fui arrastrado por esa grieta hacia un nivel más oscuro del abismo, donde el fuego ya no quemaba por fuera, sino por dentro.
Caí como una piedra en un pozo sin fondo. El viento silbaba en mis oídos, pero no era un viento natural. Eran gritos comprimidos, como si el aire mismo estuviera hecho de lamentos. De pronto, mi caída se detuvo bruscamente y me encontré en una caverna inmensa, iluminada por un fuego extraño. No era llama normal, este fuego era negro por fuera y rojo en su interior, y no iluminaba el entorno, lo devoraba. Al principio pensé que no quemaba, porque mi piel no ardía, pero en cuestión de segundos entendí la verdad. El fuego se encendía por dentro. Mi pecho comenzó a arder como si un horno hubiera sido colocado dentro de mí. Mis entrañas se revolvían en llamas invisibles, y cada recuerdo de pecado se encendía como carbón encendido, multiplicando el dolor. Cientos de almas me rodeaban, todas con el mismo tormento. Algunos gritaban mientras se golpeaban el pecho con desesperación, intentando arrancarse el fuego de adentro. Otros se mordían las manos hasta destrozarlas, buscando extinguir un dolor que no se apagaba. Y muchos simplemente rodaban por el suelo como antorchas humanas vivientes, pero su carne jamás se consumía. El custodio caminaba tranquilamente entre ellos, intocable, como si disfrutara cada espasmo de dolor que presenciaba. «Aquí no hay cadenas ni látigos», dijo con voz pausada. «Aquí cada uno se convierte en su propio horno. El fuego que negaron en vida, el que pudo haberlos purificado con arrepentimiento, ahora los consume sin redención». Sentí que mi garganta se abría para gritar, pero ningún sonido salió. El fuego interior era tan absoluto que parecía robarme hasta la voz. De pronto, entre los gritos de las almas, escuché un rugido profundo, metálico, como el estrépito de un horno industrial abriéndose. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar, y de las grietas surgieron manos gigantes de sombra, que atrapaban a las almas y las arrojaban dentro de hornos de piedra que emergían del suelo como bocas hambrientas. Y cuando una de esas manos se alzó hacia mí, comprendí que el siguiente horno estaba reservado especialmente para mí. La mano gigantesca me sujetó con una fuerza indescriptible. No era carne, no era hueso. Era sombra sólida, fría como el acero, pero ardiente como el sol al mismo tiempo. Sentí cómo me arrancaba del suelo y me elevaba hacia uno de aquellos hornos abiertos, cuyas fauces brillaban con un resplandor rojizo como un volcán esperando alimento. El rugido del horno no era sonido de fuego, era un clamor de almas atrapadas dentro, gritando al unísono en un eco interminable. Cada voz era distinta, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas mezcladas en un coro de dolor. Cuando me acercaba, el aire se volvió más denso, como plomo fundido que se metía por mi nariz. Quise cerrar los ojos, pero en el infierno no hay refugio para el alma. Todo lo ves, todo lo sientes. De repente, el horno habló. Sí, habló. Su boca de piedra retumbó con una voz que parecía surgir de todos los tormentos juntos. Fuiste advertido, pero jugaste con el fuego eterno. Ahora el fuego te recibe como a un hijo pródigo de la condena. La mano me arrojó dentro sin piedad. Caí en un mar de brasas vivientes que no consumían mi cuerpo, sino mi conciencia. Sentí como si cada pecado tuviera su propia llama. Una por una comenzaron a encenderse dentro de mí. La soberbia ardía como carbón, la mentira como aceite hirviendo, la indiferencia como ácido y el orgullo como hierro candente. Alrededor de mí otras almas gritaban dentro del horno. Algunas trataban de escalar las paredes de fuego, pero al tocarlas se deshacían en cenizas que, en segundos, volvían a recomponerse para sufrir de nuevo. Otras simplemente se retorcían, implorando por una gota de agua que jamás caería. Yo intentaba gritar, pero lo único que salía de mi boca eran chispas ardientes, como brasas expulsadas de una fragua. El dolor no se podía comparar con nada humano. Era como si cada átomo de mi ser estuviera condenado a arder y recordarlo para siempre. De pronto, entre las llamas, escuché un susurro conocido. Una voz dulce, que en vida había tratado de guiarme al arrepentimiento.
y que yo ignoré con desprecio. Y cuando levanté la vista, vi en el mismo horno a una persona que me había hablado de Dios y a la que nunca escuché. Entre las brasas del horno, una figura comenzó a tomar forma. Su rostro estaba marcado por el fuego, pero sus ojos eran inconfundibles. Era aquella persona que tantas veces me habló de Dios en vida. Con paciencia, con lágrimas, con amor sincero, me advirtió una y otra vez del peligro de vivir lejos del Señor. En vida yo lo había ignorado, incluso burlado. Ya habrá tiempo, decía. Déjame disfrutar primero, respondía. Ahora, verlo en el mismo tormento que yo fue un golpe que me desgarró el alma. Quise acercarme, pero el fuego nos mantenía en círculos separados, como cárceles individuales dentro del mismo horno. Con una voz quebrada por el dolor, me habló. ¿Ves? No eran mis palabras, eran las de Dios. Yo solo era un mensajero, y lo despreciaste. Su piel ardía y se recomponía una y otra vez en un ciclo eterno. Cada vez que sus labios se movían, chispas saltaban hacia mí, y cada chispa me recordaba un momento donde pude haber escuchado, pero no lo hice. No era a mí a quien rechazabas, continuó con lágrimas ardientes en los ojos. Era a él. El infierno no es solo fuego, es la memoria eterna de haber tenido oportunidad y haberla tirado al vacío. Sentí que mi alma se partía en pedazos. El horno rugió con más fuerza, como disfrutando ese diálogo, y el custodio apareció tras las llamas, observándonos con una sonrisa perversa. «¿Lo entiendes ahora?», me dijo. «El mayor tormento del infierno no es el fuego, es el recuerdo de lo que pudiste evitar». Las paredes del horno comenzaron a cerrarse, como si quisieran triturar todo lo que había dentro. Las almas gritaron con más fuerza, y el calor aumentó hasta volverse insoportable. Y en medio de ese colapso ardiente, vi abrirse un túnel aún más profundo, como una garganta del infierno que me succionaba hacia su núcleo. El horno rugió como un volcán a punto de estallar. Las paredes de fuego comenzaron a cerrarse sobre mí, y justo cuando pensé que sería aplastado, el suelo se partió en dos y un túnel de sombras me absorbió como un remolino. Caí a una velocidad indescriptible, rodeado de murmullos que no eran gritos esta vez, sino risas, burlonas, crueles, como si se rieran de mi caída. Cada carcajada era diferente, unas agudas como cuchillas, otras graves como truenos, y todas perforaban mi mente. El túnel terminó en una explanada enorme, una especie de caverna invertida, con estalactitas de fuego goteando brasas que caían sobre las almas encadenadas al suelo. No había luz que iluminara. La claridad provenía de los propios condenados, pues sus cuerpos ardían como carbones encendidos, y sus lamentos eran el único eco que llenaba aquel vacío. En el centro de la caverna se levantaba un trono colosal de huesos calcinados, tan alto que se perdía en la oscuridad del techo. Sobre él, una sombra gigantesca, deforme, que no tenía rostro fijo, cambiaba constantemente, mostrando las caras de diferentes hombres y mujeres, algunos conocidos de la historia, otros tal vez olvidados por el mundo, pero todos con un común denominador. Habían reinado en vida con maldad, y ahora eran máscaras de esa entidad. El custodio se adelantó y me señaló con su dedo huesudo. «Has descendido al núcleo de las memorias. Aquí no verás a extraños, verás lo que tú mismo sembraste. Cada decisión, cada persona marcada por ti, cada instante, aquí se materializa». De pronto, el trono habló con una voz múltiple, como si fueran miles de bocas a la vez. «Alma, aquí no hay olvido. Aquí lo que sembraste se multiplica. Lo que ignoraste te persigue. Lo que negaste te consume». Del suelo comenzaron a levantarse figuras, pero no eran demonios ni sombras. Eran personas que yo mismo había herido, engañado o empujado al pecado con mi ejemplo. Sus cuerpos ardían, y sus miradas me atravesaban con reproches que ningún juez humano podría emitir. Quise huir, pero las cadenas en mis muñecas me ataron al suelo ardiente. El calor no venía ya del ambiente,
sino de la vergüenza eterna de verme reflejado en cada rostro. Y entonces, una de esas figuras se adelantó. Era alguien cercano, alguien cuya vida cambió para siempre por mis palabras y mis actos. De entre las figuras ardientes que se levantaban del suelo, una se adelantó lentamente. Su rostro estaba marcado por el dolor. Sus ojos ardían como carbones encendidos, pero su expresión era tan real que me atravesó como un cuchillo. Era un familiar cercano. Mi corazón se detuvo en un grito silencioso. Era alguien que había buscado en mí un ejemplo, alguien que había querido seguir mis pasos, y lo hice tropezar. Su voz surgió como un lamento quebrado. Yo confié en ti, tus palabras, tus actitudes, tu indiferencia hacia Dios, me hicieron pensar que nada importaba. Yo te seguí porque eras mi referente, y ahora mírame, mira lo que me pasó por creer en tu forma de vivir. Sus lágrimas caían como fuego líquido, y cada una al tocar el suelo se convertía en un gemido. Yo quise acercarme, pedir perdón, abrazarlo, pero una fuerza invisible me mantenía atado en mi sitio. El custodio, con una sonrisa torcida, me susurró al oído: aquí los lazos de sangre no salvan. Aquí los que influiste con tu vida son testigos en tu contra. No se trata de amor, se trata de verdad. El familiar levantó su mano, señalándome con un dedo tembloroso, y su voz se volvió más fuerte. No pensaste en mí cuando vivías tu vida a la ligera. No pensaste que tus decisiones abrirían caminos. Y yo los seguí. Tus cadenas se hicieron mías. El suelo tembló con cada palabra. El resto de las figuras ardientes se unieron en un coro macabro, repitiendo una sola frase que retumbaba como martillo en mi mente. Lo que haces, no lo haces solo. Arrastras a otros contigo. Mi alma se desmoronaba. El peso de la culpa me aplastaba más que las llamas. Quise gritar: perdón, perdón, perdón. Pero mi voz era tragada por la caverna, como si al infierno no le interesara el arrepentimiento tardío. El trono de huesos se iluminó de pronto con un resplandor rojizo, y la entidad sin rostro habló de nuevo, con tono burlón. ¿Ves? El infierno no inventa testigos. Tú mismo los traes contigo. Y en ese instante, el suelo se abrió una vez más, y una corriente de fuego líquido comenzó a arrastrarme hacia un río ardiente, donde otros condenados se debatían sin esperanza. El suelo cedió bajo mis pies, y caí en un río de fuego líquido. No era lava común, era un mar espeso, ardiente como el sol, pero vivo, como si cada gota tuviera conciencia. El líquido se aferraba a mi cuerpo, no para consumirlo, sino para multiplicar el dolor en cada fibra de mi ser. Las corrientes me arrastraban de un lado a otro. Alrededor miles de almas se debatían, intentando nadar, pero cada brazada solo las hundía más. Algunos gritaban, otros imploraban, otros maldecían, y todos eran tragados por las llamas, solo para resurgir segundos después, intactos, listos para sufrir de nuevo. Intenté mantener la cabeza fuera del fuego, pero era inútil. El río me obligaba a sumergirme. Al abrir la boca, el líquido entró como un veneno ardiente, quemando no solo mi garganta, sino mis recuerdos. Vi escenas de mi vida flotar sobre la superficie, como reflejos, risas vacías en fiestas, burlas contra lo santo, momentos de orgullo en los que pensé que no necesitaba a Dios. Cada recuerdo ardía y se disolvía en el fuego, pero permanecía grabado en mí con más fuerza que nunca. De pronto, el río comenzó a hablar. Miles de voces surgieron desde la corriente, murmurando al unísono. Bebiste del mundo, ahora bebes de su pago. Te ahogaste en tus deseos, ahora te ahogas en su fruto. Vi a condenados intentar trepar unos sobre otros para salir, pero el mismo río los jalaba hacia abajo. No había solidaridad, no había ayuda, solo desesperación. Algunos me miraron, extendiendo sus manos ardientes hacia mí, no para salvarme, sino para hundirme con ellos. El custodio apareció sobre la orilla, caminando tranquilamente, como si las llamas fueran su trono. Con voz burlona me gritó:
¿No querías vivir a tu manera? Aquí tienes el resultado. Aquí todos viven a su manera, y por eso todos se devoran unos a otros. Mientras luchaba inútilmente contra la corriente, un remolino comenzó a formarse en medio del río. Era más oscuro, más profundo, como una boca que quería tragarnos a todos. Las almas a mi alrededor comenzaron a gritar con más desesperación, pues sabían que ese remolino conducía a un lugar aún peor. Y antes de poder resistirme, la corriente me arrastró hacia el centro de ese remolino, donde un abismo más profundo esperaba abrir sus fauces. El remolino me absorbió con una fuerza brutal. El río entero parecía girar alrededor mío, arrastrando cuerpos, gritos y brasas vivientes. Era como caer dentro de la garganta de un monstruo, un abismo que no tenía fin. Mientras descendía, el fuego del río se transformó en tinieblas líquidas. Ya no quemaban por fuera, sino que penetraban dentro del alma, como si un veneno oscuro corriera por mis venas eternas. El aire desapareció, y en su lugar respiraba humo, un humo que sabía a odio, a desesperanza, a condena. De pronto, caí sobre un suelo de vidrio ardiente. El impacto no quebró nada, pero el material estaba tan caliente que cada contacto con mi cuerpo lo hacía vibrar y emitir chillidos agudos, como si el mismo suelo gritara conmigo. Al mirar alrededor vi que no estaba solo. Miles de almas estaban atrapadas dentro del vidrio, como insectos en ámbar, golpeando desesperadas, tratando de salir, pero sin poder romperlo. Sus rostros pegados contra la superficie me miraban con un terror indescriptible. Uno de ellos gritó desde debajo del cristal: «¡Ayúdame! ¡No me dejes aquí! ¡No puedo moverme! ¡No puedo respirar!». El custodio apareció de nuevo, caminando con calma sobre aquel piso infernal. «Este es el suelo de los que nunca quisieron avanzar», dijo con voz burlona. «Aquí yacen los que vivieron atrapados en la comodidad del pecado, incapaces de romper con lo que los ataba. Ahora permanecen inmóviles para siempre, viendo, sintiendo, pero sin poder hacer nada». Intenté levantarme, pero mis piernas también comenzaron a hundirse lentamente en el vidrio ardiente. Era como si la superficie quisiera tragarse mi cuerpo. Las almas bajo mis pies gritaban al sentir que me hundía con ellas, como si mi condena aumentara la suya. De pronto, una grieta atravesó el cristal y de ella surgió una mano ennegrecida, larga, huesuda, que comenzó a arrastrarme hacia las profundidades del suelo ardiente. Y cuando me hundí hasta la cintura, escuché un rugido desde abajo. Una bestia esperaba dentro del vidrio para devorarme eternamente. El vidrio ardiente comenzó a agrietarse bajo mis pies mientras la mano ennegrecida me jalaba con violencia. Cada vez que intentaba resistirme, las almas atrapadas en el cristal gritaban más fuerte, como si mi lucha aumentara su tormento. De pronto, las grietas se abrieron y vi dos ojos incandescentes mirándome desde abajo. No eran humanos, ni animales conocidos. Eran ojos de pura maldad consciente, llenos de un odio que parecía no tener fin. La criatura emergió lentamente, un cuerpo colosal, formado de los mismos fragmentos de vidrio fundido y sombras. Sus fauces estaban hechas de miles de bocas humanas que gritaban al mismo tiempo, y cada diente era un rostro que lloraba y maldecía. Su cuerpo no tenía forma fija, cambiaba de apariencia constantemente, mostrando figuras conocidas de la humanidad, como si quisiera burlarse de todos los que alguna vez admiré o temí. El custodio sonrió con malicia. «Este es el devorador de memorias», susurró. «Su tarea no es solo desgarrar, sino aplastar tus recuerdos hasta que sean tu tormento más vivo». La bestia abrió su boca gigantesca y un vórtice de fuego y humo me absorbió. Caí dentro de ella, y lo primero que sentí no fue dolor físico, sino un dolor mental insoportable. Todos mis recuerdos más oscuros comenzaron a repetirse una y otra vez. Me vi cometiendo cada error, cada traición, cada mentira, cada burla contra lo santo. No eran recuerdos pasivos, yo los revivía y cada vez eran más intensos.
El dolor de mi conciencia era peor que 1000 llamas. Las bocas de la criatura se reían, y cada carcajada vibraba en mi mente como martillos de hierro. Las almas atrapadas en su piel gritaban frases que me pertenecían, repitiendo mis palabras de soberbia, mis excusas, mis burlas. Intenté taparme los oídos, pero aquí no había escape del ruido de mi propia vida. El devorador me mantenía adentro como un eco eterno, alimentándose de mi desesperación. Y de repente la criatura escupió mi cuerpo hacia otra cámara más profunda, donde las paredes mismas parecían estar vivas y llenas de ojos ardientes que me seguían en cada paso. Aterricé en una cámara interminable, húmeda y sofocante. El suelo era de carne quemada que latía bajo mis pies como si respirara, y las paredes estaban cubiertas de miles de ojos ardientes, abiertos de par en par, que me seguían en cada movimiento. Eran ojos humanos, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos transmitían lo mismo: acusación. Cada mirada era como un puñal que atravesaba mi alma. No había dónde ocultarme, no había sombra, porque esos ojos iluminaban con un resplandor rojo cada rincón del lugar. Intenté mirar al suelo, pero aún allí había ojos que se abrían entre la carne y me observaban desde abajo. La sensación era insoportable. Me sentía desnudo, expuesto, incapaz de escapar de esa inspección eterna. El custodio apareció detrás de mí. Sus pasos resonaban como cadenas arrastradas. «Bienvenido al Salón de las Miradas», dijo con voz grave. «Aquí nadie puede fingir, porque aquí cada pecado, cada pensamiento oculto, cada secreto es observado. Estos ojos son los de aquellos que nunca olvidarán cómo los heriste, cómo los engañaste, cómo los arrastraste». Las pupilas comenzaron a brillar más fuerte y de ellas salieron voces. «¿Por qué me mentiste? Me traicionaste. Tu indiferencia me mató en vida». Yo quería correr, pero cada paso que daba, el suelo se abría en bocas ardientes, tratando de morderme los pies. Caí de rodillas, cubriéndome el rostro, pero era inútil. En el infierno no puedes dejar de ser visto. De pronto todos los ojos se abrieron aún más, y un rayo de luz ardiente salió de ellos, proyectando sobre las paredes escenas de mi vida secreta. Lo que nunca confesé, lo que oculté de todos, lo que pensé que nadie sabría jamás. Y ahora, todos esos ojos lo veían. El custodio se inclinó hacia mí y susurró con un tono venenoso: «Aquí no existen secretos. Lo que escondiste en la tierra, aquí se grita a los 4 vientos de la eternidad». Y mientras las paredes mostraban mi vida como un teatro de vergüenza, una puerta oscura comenzó a abrirse lentamente frente a mí, como invitándome a entrar en el próximo tormento. La puerta oscura se abrió con un chirrido seco, como huesos partiéndose. De su interior no salió fuego ni humo, sino un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que me oprimía el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Al dar el primer paso dentro, me encontré en un pasillo interminable, estrecho y cubierto de sombras que se movían como si fueran líquidas. Las paredes exudaban un sudor negro que caía en gotas al suelo, y cada gota producía un eco aterrador, multiplicado 1000 veces por aquel silencio opresivo. El custodio caminaba detrás de mí. «Este es el pasillo del olvido», dijo suavemente, con un tono más cruel que nunca. «Aquí no hay fuego ni cadenas. Aquí el tormento es peor, la certeza de que Dios nunca escuchará tu voz otra vez». Mis piernas temblaban. Comencé a avanzar, y en cada sombra distinguía figuras humanas de pie contra la pared, inmóviles. Eran almas que habían sido reducidas a estatuas vivientes, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito congelado. Sus cuerpos estaban secos como polvo, pero seguían conscientes, eternamente de pie, eternamente olvidados. Una de esas figuras giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus labios resecos se movieron con dificultad, y de ellos salió un susurro apagado. «No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta».
Sentí un escalofrío recorrerme hasta los huesos. De pronto, miles de voces invisibles comenzaron a repetir lo mismo desde el fondo del pasillo, formando un eco ensordecedor. No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Me tapé los oídos, pero el eco estaba dentro de mi alma. Cada repetición era un recordatorio de que mis oraciones, mis súplicas, mis gritos, aquí no tendrían jamás contestación. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, extendiendo brazos largos y huesudos hacia mí, como si quisieran arrastrarme para hacerme uno más de ellos, una estatua seca, olvidada en el silencio eterno. Y cuando pensé que quedaría atrapado allí para siempre, el pasillo se abrió de golpe hacia una sala gigantesca, donde un tribunal de sombras me esperaba para el siguiente tormento. El pasillo se abrió en un espacio inmenso, tan vasto que parecía no tener techo ni paredes. En el centro se alzaba un tribunal de sombras, decenas de figuras encapuchadas, altas como torres, sentadas en tronos oscuros. Cada una tenía en sus manos un libro gigantesco, y de sus páginas emanaba un resplandor rojo que iluminaba la sala con destellos intermitentes, como si fueran relámpagos en una tormenta eterna. No había juez único, todas las sombras eran jueces. Sus miradas, aunque ocultas bajo las capuchas, se clavaban en mí con un peso insoportable. El custodio se detuvo a mi lado, inclinándose con un gesto teatral. «Aquí no recibirás condena nueva», susurró con burla. «Aquí solo se repite el veredicto que ya habías firmado en vida». De pronto, una de las sombras abrió su libro, y la sala entera tembló. Las páginas se movieron solas, y de ellas surgieron imágenes, escenas de mi vida proyectadas en el aire como fuego líquido. Cada mentira, cada burla, cada momento de indiferencia hacia Dios aparecía como una prueba irrefutable. El eco de las voces comenzó a llenar la sala. Culpable de soberbia, culpable de engaño, culpable de despreciar la misericordia, culpable de rechazar la voz de Dios. Intenté hablar, defenderme, justificarme, pero cada vez que abría la boca, de mi garganta solo salía humo negro, como si mis excusas se deshicieran antes de existir. Entonces, el tribunal levantó sus libros al mismo tiempo, y un rugido estremeció todo el lugar. Un coro oscuro resonó en mi mente como martillos de hierro. Ya no hay absolución, ya no hay redención. Lo que negaste en vida, aquí se vuelve tu eternidad. El suelo bajo mis pies comenzó a abrirse. Entre las grietas surgieron cadenas ardientes, que se enredaron en mis tobillos y muñecas, levantándome en el aire como un prisionero expuesto. El tribunal señaló hacia abajo con una sola voz. «Desciende al pozo de los que quisieron ser su propio juez». Y el suelo se desplomó bajo mí, lanzándome hacia un pozo oscuro donde resonaban gritos de almas que habían vivido creyendo que no necesitaban a Dios. Caí en espiral, como si el pozo no tuviera fin. El aire era denso, cargado de un hedor insoportable, mezcla de azufre y podredumbre. Mis cadenas tintineaban mientras descendía, y el eco multiplicaba el sonido como si fueran 1000 cadenas cayendo al mismo tiempo. Finalmente, aterricé en un suelo pantanoso, pegajoso como brea hirviendo. Al instante, me hundí hasta las rodillas. Alrededor vi figuras humanas atrapadas en la misma sustancia, luchando desesperadamente por salir, pero cuanto más se movían, más rápido se hundían. El custodio apareció a mi lado, su rostro deformado por una sonrisa burlona. «Este es el pozo de los autosuficientes», anunció con voz solemne, como si presentara una obra de teatro. «Aquí están los que creyeron que no necesitaban a nadie, ni a Dios ni a hombre. Aquí se hunden eternamente en sí mismos». Las almas a mi alrededor comenzaron a murmurar, y pronto sus voces se elevaron en un coro desgarrador. Yo me bastaba solo, no necesitaba a Dios, mi fuerza, mi éxito, mi orgullo. Cada frase era interrumpida por gritos cuando el fango ardiente les cubría la boca y volvía a bajarse,
dejándolos respirar solo para repetirlo una y otra vez. Uno de los condenados me miró directamente. Sus ojos eran los de un hombre que había conocido en vida, alguien que siempre decía, la religión es para débiles, yo tengo todo bajo control. Ahora estaba hundido hasta el pecho, sus manos levantadas imploraban ayuda, pero cada dedo estaba consumido por brasas que se regeneraban para volver a arder. El pantano comenzó a bullir con más fuerza. Burbujas gigantes estallaban, liberando vapores tóxicos que se metían en mis pulmones. Cada inhalación era como tragar ácido, y con cada respiro escuchaba mis propias frases del pasado. No necesito ayuda, yo puedo solo. Las cadenas en mis brazos se tensaron, arrastrándome más hacia abajo. El fango subía hasta mi pecho, y una fuerza invisible jalaba hacia las profundidades, donde las sombras esperaban. El custodio me observó con deleite y murmuró, aquí no hay héroes, solo reyes de barro que se hunden en su propio orgullo. Y cuando el fango cubrió mi cuello, un rugido salió desde las profundidades, anunciando que un nuevo tormento me esperaba más abajo. El fango ardiente subía hasta mi cuello, y justo cuando pensé que me ahogaría, el suelo del pozo comenzó a vibrar como un tambor de guerra. Las burbujas se hicieron más grandes, explotando con un estruendo que hacía temblar el aire. Del fondo, algo gigantesco se agitaba, rompiendo la quietud del abismo. De pronto, dos columnas negras emergieron frente a mí. Eran colmillos, tan altos como torres. Entre ellos se abrió una boca monstruosa y del fango surgió una criatura indescriptible. Un ser colosal, con cuerpo de serpiente y brazos humanos deformes que se agitaban como tentáculos. Su piel era un mosaico de rostros humanos atrapados, gritando y retorciéndose sin cesar. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su aliento era tan fétido que cada soplido arrancaba pedazos de mi ser espiritual. El custodio extendió su brazo hacia la bestia, presentándola con teatralidad. Este es el leviatán del orgullo, engendrador de caídas. Devoró reyes, líderes, hombres que creyeron ser invencibles, y ahora se alimenta de sus almas. El monstruo abrió sus fauces, y del interior de su garganta salió un rugido compuesto de miles de voces humanas, todas repitiendo frases arrogantes. Soy mi propio Dios. Nadie me manda. Yo decido mi destino. El leviatán hundió una de sus garras en el fango, y al levantarla, arrastró decenas de almas adheridas a sus uñas, agitándolas como juguetes. Ellos gritaban, pero el monstruo los devoró de un solo bocado, sin consumirlos del todo. Volvían a aparecer en sus fauces, listos para ser masticados de nuevo. De pronto, la bestia me vio. Sus ojos se clavaron en mí, y sentí que mi alma se encogía como una hoja en llamas. Con un movimiento lento, abrió sus fauces frente a mí, y una corriente de fuego líquido comenzó a succionarme hacia su garganta ardiente. Intenté resistir, pero mis cadenas me arrastraban directo a su boca. El custodio se inclinó hacia mi oído y murmuró con frialdad. ¿Recuerdas cuando dijiste, nadie me controla? Aquí encontrarás la ironía más grande. Serás esclavo eterno de tu propio orgullo. Y con un rugido ensordecedor, el leviatán me tragó vivo, arrojándome a las profundidades de su vientre ardiente. Fui tragado por las fauces del leviatán, y mi cuerpo cayó en un abismo viscoso y ardiente. El interior de la bestia no era carne normal. Sus paredes eran muros de fuego líquido y nervios palpitantes que se contraían con cada rugido, aplastando y desgarrando a las almas atrapadas en su vientre. Miles de condenados estaban allí adentro, suspendidos en una especie de lodo ácido que los quemaba lentamente sin consumirlos jamás. Algunos colgaban de las paredes como insectos pegados, otros se arrastraban en círculos sin rumbo, y muchos simplemente gritaban hasta perder la voz, para volver a gritar otra vez. Cada latido del corazón del leviatán hacía que el suelo vibrara, y de las paredes se desprendían chispas de fuego negro que caían sobre nosotros como lluvia, perforando la piel y entrando al alma
como agujas ardientes. De pronto, las paredes del vientre comenzaron a proyectar escenas. Eran momentos de mi vida donde me había jactado de ser fuerte, de no necesitar a nadie, de despreciar la ayuda de Dios. Las imágenes me envolvían como espejos vivos, y cada vez que trataba de apartar la mirada, el ácido me sumergía más. El custodio apareció otra vez, caminando tranquilamente sobre la superficie ardiente, intocable como siempre. Este es el vientre del orgullo consumido, dijo con un tono solemne. Aquí los que se creyeron gigantes descubren que no eran más que alimento para uno más grande. Entonces, el leviatán rugió y sus entrañas se estremecieron. Un río de fuego se abrió bajo mí, arrastrándome hacia las entrañas más profundas del monstruo. Mientras caía, escuché voces conocidas, mi propia voz, en distintos momentos de mi vida repitiendo frases arrogantes que ahora eran cadenas en mi cuello. Yo mando en mi vida. No necesito a nadie. Dios puede esperar. El fuego del río se transformó en un torbellino que me arrastraba con furia. Las paredes del vientre comenzaron a cerrarse, y comprendí que el leviatán no me destruiría todavía. Solo me estaba digiriendo eternamente. Y cuando pensé que el tormento no podía ser peor, una abertura en el fondo del abismo se abrió, expulsándome hacia un lugar aún más profundo, el calabozo de los que fueron devorados por sus propios pecados. El vientre del leviatán me escupió con violencia, lanzándome a través de un túnel de fuego y sombras. Caí de golpe sobre un suelo de piedra ardiente, agrietado como un desierto seco, pero cada grieta respiraba fuego desde abajo, como pulmones encendidos. Al levantar la vista, lo vi, un calabozo colosal, formado por columnas negras que parecían interminables. De cada columna colgaban cadenas oxidadas, y en sus extremos pendían almas, colgadas como lámparas vivientes. Sus cuerpos ardían débilmente, iluminando el lugar con un resplandor macabro. El silencio era perturbador, roto solo por los crujidos del metal y los gemidos apagados de los prisioneros. Cada alma parecía estar atrapada dentro de su propio pecado, repitiendo sin descanso los gestos, palabras y actos que los habían condenado. Unos se golpeaban el pecho sin cesar, otros se arrancaban el cabello, algunos repetían insultos y burlas que en vida decían con ligereza. Todo en un ciclo interminable. El custodio apareció detrás de mí, su sombra proyectándose gigantesca en la pared. Este es el calabozo de los consumidos, dijo con voz grave. Aquí no necesitan látigos ni bestias, porque cada uno se devora a sí mismo, eternamente, con el mismo veneno que llevó en vida. Caminé tambaleándome entre las columnas y pronto vi a alguien conocido. Una persona que había caído en el mismo pecado que yo había practicado en vida. Su boca estaba sellada con hierro ardiente, pero aún así, sus ojos me gritaban reproches que me destrozaban. Lo reconocí y con horror entendí que yo mismo lo había arrastrado al pecado con mi ejemplo. La culpa me aplastó como 1000 montañas. Quise acercarme, pedir perdón, romper sus cadenas, pero cada paso que daba, las columnas crujían y las cadenas se tensaban con un sonido metálico que helaba el alma. De pronto, todas las almas colgadas comenzaron a moverse al mismo tiempo, como péndulos sincronizados, formando un coro oscuro. Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas. La frase retumbaba como un martillo en mi cabeza, haciéndome sentir que no había escapatoria. El suelo tembló y entre las grietas ardientes comenzó a surgir un resplandor más intenso, como si el infierno quisiera arrastrarme a un ciclo aún más profundo de tormento. Y antes de que pudiera resistirme, el suelo se abrió bajo mí, dejándome caer hacia una cámara donde el tiempo mismo parecía estar roto. Caí en una cámara distinta a todo lo que había visto. No había fuego, ni cadenas, ni gritos, al menos al principio. Era un lugar gris y vacío como un espacio suspendido en la nada. De pronto, frente a mí comenzaron a aparecer escenas de mi vida, pero no como recuerdos normales.
Eran momentos congelados en el tiempo. Me vi a mí mismo en la infancia, rechazando un consejo de mis padres. Me vi en la adolescencia, riendo de las cosas de Dios. Me vi de adulto, endureciendo el corazón, posponiendo siempre el arrepentimiento con la frase, más adelante. Cada escena se repetía una y otra vez, como un eco eterno. Quise cerrar los ojos, pero aquí no había párpados para el alma. El tiempo estaba roto. Avanzaba, retrocedía, se congelaba, y yo lo revivía todo sin poder escapar. Entonces entendí el tormento de aquel lugar. El infierno no solo es fuego, también es memoria perpetua. El mayor dolor era revivir lo que pude haber cambiado, y no cambié. El custodio apareció en medio de las escenas, atravesándolas como si fueran humo. Con un tono frío y calculador dijo, «Este es el círculo del tiempo perdido. Aquí las almas ven, sin cesar, cada oportunidad desperdiciada, cada instante que pudo ser de redención y se convirtió en condena. Aquí no se castiga con golpes ni llamas. Aquí se castiga con el «y sí» eterno». Las escenas se intensificaron. Me vi rechazando invitaciones a la iglesia, burlándome de los que hablaban de Cristo, cerrando la Biblia con desprecio. Cada decisión se repetía 100, 1000 veces, como una tortura que no terminaba. De repente, las voces de las escenas comenzaron a dirigirse a mí. Mi yo del pasado me gritaba, «Decide, escucha, aún hay tiempo». Pero en este lugar ya no había reloj ni calendario. El tiempo estaba muerto, congelado en una eternidad sin regreso. Y mientras los momentos de mi vida giraban como un carrusel macabro, la cámara comenzó a derrumbarse, arrojándome hacia un lugar donde el fuego y la oscuridad se mezclaban como un solo castigo. El suelo del círculo del tiempo perdido se desgarró bajo mis pies y mi cuerpo fue arrojado a un abismo sin luz. Por un instante pensé que estaba cayendo en el vacío absoluto, pero pronto descubrí la verdad. Aquí la oscuridad misma ardía. Era un fuego distinto, un fuego negro que no iluminaba nada, pero que lo consumía todo. Al tocar mi piel, no quemaba como el fuego rojo del infierno anterior. Este fuego se metía dentro de mí, apagando la esperanza, sofocando la voluntad, llenando mi alma de desesperación infinita. Escuchaba gritos alrededor, pero no podía ver de dónde venían. Las voces parecían estar al lado mío y al mismo tiempo a kilómetros de distancia. Era un tormento doble, fuego que quemaba desde dentro y oscuridad que me aislaba de cualquier contacto real. De repente, sentí que algo me tocaba en la espalda. Giré en la penumbra y distinguí siluetas humanas hechas de sombra ardiente, que caminaban lentamente, como espectros encadenados. Sus cuerpos estaban huecos, como cáscaras, pero cada paso que daban soltaba un chillido que perforaba los oídos. El custodio apareció una vez más, caminando sobre el fuego negro como si fuera agua. Su voz sonó más grave que nunca. Has llegado al foso de la desolación. Aquí no hay látigos, no hay bestias, no hay verdugos, porque aquí el verdugo es la ausencia de Dios. Este es el fuego de la oscuridad. No consume carne, consume esperanza. El fuego negro me envolvió por completo. Quise gritar, pero mi voz no salía. Quise llorar, pero no había lágrimas. Era como estar atrapado dentro de un vacío ardiente, sin posibilidad de consuelo. Los espectros me rodearon, y uno de ellos se inclinó hacia mí. Con una voz hueca y fría dijo, «Aquí aprendemos lo que significa el silencio de Dios». Mi alma tembló. Comprendí que este nivel no se trataba del dolor físico, sino del tormento eterno de saber que jamás volvería a escuchar su voz, jamás habría perdón, jamás habría salida. Y mientras caía de rodillas en ese fuego oscuro, una grieta gigantesca se abrió, revelando un trono ardiente en el corazón del abismo, donde alguien mucho peor que los custodios me esperaba.
El suelo tembló con una violencia indescriptible, y la grieta se abrió como una herida ardiente. De su interior surgió un resplandor rojizo, tan intenso que incluso la oscuridad misma retrocedió como si temiera aquel brillo. Frente a mí apareció un trono colosal, formado de huesos ennegrecidos y llamas eternas que nunca se apagaban. Cada hueso que lo componía gemía con voces humanas, como si fueran almas encadenadas al mismo asiento. En el trono se sentaba una figura gigantesca, más aterradora que todo lo que había visto hasta entonces. No era un demonio con cuernos caricaturescos, no. Su aspecto cambiaba constantemente, mostrando rostros humanos de poderosos que en vida dominaron con crueldad, tiranos, líderes corruptos, asesinos, y entre esos rostros, en ocasiones, aparecía el mío. Sus ojos eran pozos de fuego líquido, y su boca, al abrirse, exhalaba humo negro cargado de blasfemias y burlas. Cuando habló, su voz fue un eco múltiple, como si millones de gargantas hablaran al mismo tiempo. Aquí estás, tú que en vida quisiste tu propio trono, tu propia gloria, tu propia voluntad. Aquí verás lo que significa tener un reino, pero sin Dios. El custodio se inclinó ante el trono, como un sirviente obediente. Señor del abismo, dijo con reverencia maquiavélica, he traído un alma más que rechazó la luz. El ser en el trono se levantó lentamente, y cada movimiento hacía crujir el universo alrededor. Sus pasos eran terremotos, y al acercarse, las llamas de su cuerpo iluminaban mi condena. Se inclinó sobre mí y me miró de cerca. De sus ojos brotaron llamas negras que penetraron mi ser, mostrándome un espejo macabro. Yo sentado en un trono en mi vida terrenal, creyéndome dueño de mi destino, despreciando la voz de Dios. El trono habló de nuevo, con una risa que heló mi alma. El infierno no es injusto, es simplemente el reflejo de lo que quisiste. Aquí cada uno recibe el reino que buscó, un reino sin Dios, un reino de ruina. El suelo se abrió frente al trono, revelando un foso ardiente lleno de tronos rotos, donde millones de almas se creían reyes, pero solo reinaban en cenizas. Y el ser del trono me señaló con su mano de fuego, ordenando que fuera lanzado a ese foso para compartir la eterna burla de los que quisieron ser grandes sin Dios. Fui arrastrado hacia el borde del abismo por cadenas invisibles. El aire ardía, vibraba con un rugido constante, el coro de millones de almas que se debatían dentro del foso. Cuando miré hacia abajo, vi un panorama escalofriante. Un valle inmenso lleno de tronos rotos y oxidados, esparcidos como ruinas olvidadas. Sobre ellos estaban sentados hombres y mujeres, pero no eran reyes. Eran esqueletos vivientes, coronados con hierros candentes que se hundían en sus cráneos. Cada vez que gritaban de dolor, las coronas ardían más fuerte. El custodio me empujó y caí entre ellos. El impacto me dejó de rodillas frente a un trono vacío. De inmediato, cadenas salieron del suelo y me obligaron a sentarme. Al hacerlo, el trono se encendió en fuego negro. Sentí como las llamas me subían por la espalda y me obligaban a permanecer erguido, como si fuera un monarca de cenizas. En mi cabeza apareció una corona de hierro ardiente que perforó mi carne espiritual como clavos. Alrededor, los otros reyes me miraban y comenzaron a reír, pero sus risas eran huecas, de pura desesperación. «Bienvenido», gritaban. «Aquí todos gobernamos. Aquí todos somos grandes. Sobre ruinas». Sus risas se mezclaban con lamentos, creando un eco insoportable. Algunos golpeaban sus tronos, otros se arrancaban la corona con las manos solo para que volviera a colocarse automáticamente en sus cabezas. Cada intento de liberación era un nuevo ciclo de tortura. El ser del gran trono, desde arriba, me señaló con su mano ardiente. «Este es el reino de los que quisieron reinar sin Dios», tronó su voz. «Aquí no hay súbditos, solo esclavos de su propio ego. Aquí los que buscaron gloria se consumen en su propio humo».
Mi trono comenzó a hundirse lentamente en el suelo, como si la tierra me tragara. Las coronas de los demás comenzaron a brillar con más fuerza, y sus lamentos se elevaron en un grito unísono que perforó mi mente. Reinamos en nada, reinamos en cenizas, reinamos en muerte. Y mientras mi trono se hundía hacia un nivel aún más profundo, una puerta de fuego apareció frente a mí, anunciando el penúltimo tormento de mi condena. La puerta de fuego se abrió lentamente y un rugido ensordecedor salió de ella, como si millones de tormentas chocaran al mismo tiempo. Al cruzarla, me encontré en un lugar distinto a todos los anteriores. Un espacio abierto, infinito, donde no había suelo firme. Solo un océano de fuego y sombras que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En medio de aquel mar ardiente flotaban torres de hierro retorcido, y sobre ellas, almas colgadas boca abajo, con cadenas que atravesaban sus huesos. Sus cuerpos ardían como antorchas humanas, pero sus ojos permanecían abiertos, conscientes, obligados a mirar el horizonte sin fin. El custodio, que nunca se apartaba de mí, levantó su mano hacia el vacío. Este es el umbral del olvido eterno, dijo con solemnidad maquiavélica. Aquí no se siente solo dolor, aquí se siente el peso insoportable de la eternidad misma. Aquí cada alma comprende que su historia jamás tendrá fin. El océano rugió y una ola de fuego me alcanzó, envolviéndome por completo. El calor no solo quemaba mi ser, también consumía mi voluntad, como si intentara borrar hasta mi identidad. Por un momento sentí que me disolvía, que ya no era yo, que me convertía en uno más, en una chispa perdida en la inmensidad de ese mar ardiente. De pronto, escuché un reloj invisible sonar en la distancia. Tic-tac, tic-tac. Pero era una burla, porque aquí el tiempo no avanzaba. Cada tic-tac era un recordatorio de que el reloj de la gracia había terminado para siempre. Alrededor, miles de voces comenzaron a gritar juntas. Nunca saldrás, nunca terminará, nunca habrá descanso. Me tapé los oídos, me encogí, quise desaparecer, pero la eternidad no concede favores. La puerta detrás de mí se cerró con un estruendo y comprendí que ya no había vuelta atrás. Este era el penúltimo nivel, y lo siguiente que me esperaba era el abismo final, la condena absoluta. Y mientras caía de rodillas en medio de ese océano de fuego, una grieta gigantesca se abrió frente a mí, revelando el último destino, el lago ardiente, preparado para la eternidad sin retorno. La grieta se abrió como una boca hambrienta, y el océano de fuego me empujó hacia adelante. Caí en un abismo aún más profundo, hasta que mi cuerpo aterrizó frente a un lago gigantesco de fuego eterno, un mar ardiente que hervía como si estuviera vivo. El aire era denso, cargado de azufre y lamentos que parecían surgir del mismo centro de la tierra. A diferencia de los otros tormentos, aquí no había custodios, ni bestias, ni tribunales, solo el silencio absoluto de la condena final. El custodio me miró por última vez, con una sonrisa que no olvidaré jamás. Aquí termina todo, dijo con voz sombría. O mejor dicho, aquí todo comienza. Este es el lago de fuego, preparado para los rebeldes, para Satanás y sus ángeles, y para los que decidieron caminar sin Dios. De pronto, el suelo desapareció bajo mis pies, y fui arrojado al lago ardiente. El fuego me envolvió por completo, penetrando hasta lo más profundo de mi ser. No era un fuego que consumía rápido, era un fuego que mantenía vivo lo que quemaba, asegurando que el tormento no terminara jamás. Al mirar a mi alrededor, vi multitudes incontables de almas gritando, levantando sus manos, pidiendo misericordia, pero no había respuesta. Cada uno estaba solo, perdido en medio de millones, pero sin compañía real. El dolor era eterno, y la desesperación era infinita. En mi mente resonaban las palabras que tantas veces escuché y desprecié en vida. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Quise clamar una última vez, quise pedir perdón,
pero ya no había oportunidad. El eco de mis súplicas se apagaba en el rugido del fuego eterno, y entonces lo entendí con un horror indescriptible. El infierno no era un invento, no era un mito, no era un susto. Era real y yo estaba allí para siempre. Este es el destino de todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Este es el pago de una vida sin arrepentimiento. Pero mientras tengas aliento en la tierra, aún puedes decidir. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios y no endurecer tu corazón. Este testimonio no es para asustarte, sino para abrir tus ojos. El infierno es real y el tormento eterno no tiene salida. Pero Dios, en su amor, preparó un camino de salvación antes de que fuera demasiado tarde. Jesús ya llevó en la cruz el castigo que te correspondía a ti y a mí. Su sangre derramada abre la puerta del perdón y de la vida eterna. Hoy todavía escuchas su voz, hoy todavía respiras, y eso significa que aún hay oportunidad. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. No esperes un mañana que quizás nunca llegue. No ignores esta advertencia. Hoy, ahora mismo, puedes decidir tu eternidad. Haz esta oración con fe y de corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados y creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi vida, entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Desde hoy camino contigo. Amén. Si hiciste esta oración, tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Decláralo en los comentarios. Acepto a Cristo. Comparte este mensaje porque alguien más necesita escuchar que aún hay esperanza.